Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia de Proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando nuestro segundo encuentro sincrónico de acuerdo a la programación que teníamos estipulada en nuestro plan de formación y cronograma de actividades, ¿vale? Bueno, espero que en el transcurso de la sesión, compañeros, se vayan sumando al espacio. Desconozco realmente, por ejemplo, si alguno de ustedes se cruza este espacio con el desarrollo de otro encuentro en alguna otra asignatura, en la programación de otro curso, más sin embargo, pues desarrollaremos el encuentro sincrónico de acuerdo a lo programado, ¿vale? Primera aclaración tal vez que quiero realizar, tal vez existan dudas, inquietudes sobre por qué estamos desarrollando, por ejemplo, esta sesión sincrónica que ya corresponde al módulo número 2 antes de su inicio. Principalmente se debe a dos razones. Una, por mi parte prefiero que se desarrollen los encuentros sincrónicos con anticipación al desarrollo de las actividades que ustedes van a ejecutar, ¿sí? Para que cuenten ustedes con ese material y no suceda como en algunos casos que he escuchado, que, que ustedes primero desarrollan las actividades, desarrollan los ejercicios y luego del desarrollo de los ejercicios em, llevan a cabo los encuentros sincrónicos donde se habla de las temáticas cuando pues ya no, digamos que no es el momento más adecuado. Entonces por eso yo prefiero siempre desarrollar con anticipación los encuentros sincrónicos. Generalmente los adelanto un poquito antes del inicio del módulo o apenas inicia el módulo. En este caso no estamos una semana antes del inicio del módulo realmente, por otra razón adicional, y es que como pues ustedes lo saben, por ejemplo, este curso tiene cierre el día domingo 2 de enero del próximo año, pero realmente el acompañamiento por parte de muchos docentes, no sé si todos, pero una gran mayoría de los docentes, el acompañamiento en el curso va hasta em, mediados finales de diciembre realmente. Entonces, por mi parte, yo prefiero que por allí de pronto no estemos corriendo al final con el desarrollo de los encuentros sincrónicos y con estos espacios, sino anticiparlos, ¿no? Yo siempre prefiero realizar las cosas, las actividades, las acciones con anticipación en vez de dejarlo para el último momento. En nuestro curso particularmente tenemos por lo menos 5 encuentros sincrónicos por desarrollar. Ya desarrollamos 2 con anterioridad, uno de bienvenida, otro con algunos conceptos básicos del módulo número 1. Tenemos el día de hoy a tratar algunas temáticas del módulo 2. Desarrollaremos un siguiente encuentro sincrónico sobre el ejercicio de la actividad número 3. Actividad que, si no mal recuerdo, ya lo vamos a verificar, tiene apertura programada para el día 6 de diciembre, si no me equivoco. Pero creo que lo adelantaremos un par de días para que ustedes tengan la oportunidad, como lo dije en la sesión de bienvenida, de observar la actividad y y de tratar de plantear el ejercicio para que lleguemos ese día en esa sesión sincrónica a resolver las dudas puntuales de la actividad. ¿Listo? Em, y lo último, algo que ya vamos a ver más adelante, pues sencillamente después del 20 de diciembre, ustedes ya van a estar concentrados más bien en el desarrollo de su última actividad, la evaluación final. Particularmente, por ejemplo, en este curso, nuestra evaluación final va del 20 de diciembre al 2 de enero. Entre más cerca del 20 de diciembre ustedes desarrollen esa actividad, mejor, ¿vale? Esto como recomendación, no es ninguna obligación. Ustedes tienen espacio hasta que cierre el curso, pero mi recomendación es adelantarse, ¿no? Un poco, anticiparse un poco a la fecha de cierre, ¿vale? Bien, el objetivo de esta sesión sincrónica será hablar un poco sobre los estudios de factibilidad, temáticas que abordamos en el módulo número 2. Estos estudios de factibilidad nos permiten evaluar los proyectos de inversión, validar em, la pertinencia, la viabilidad desde diferentes perspectivas de llevar a cabo un proyecto, ¿vale?
Tenemos presupuestada la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción al módulo. Vamos a hablar posteriormente qué son los estudios de factibilidad. Abordaremos el estudio de factibilidad de mercados, el técnico, el financiero y finalmente el legal y administrativo. Y hablaremos un poco sobre lo que es la evaluación de proyectos, basados principalmente en los flujos de caja, en los criterios de punto de equilibrio y valor presente neto, que son conceptos que ustedes pues van a poner en práctica un poco en el desarrollo del ejercicio de la actividad número 3. Entonces, em, vamos a dirigirnos a la plataforma para verificar puntualmente las fechas de nuestro curso y no em, basarnos únicamente en mi memoria. Recuerden que ustedes las fechas las pueden consultar ingresando al curso, se dirigen a la pestaña módulos y allí en la pestaña módulos van a la guía didáctica. En la guía didáctica está el plan de formación y cronograma de actividades. ¿Vale? Entonces, en este momento ya se encuentra habilitada esta actividad, la actividad número 2, actividad que se habilitó el pasado lunes y tiene cierre el día lunes 6 de diciembre. Ujú. La actividad número 1, yo ya la evalué. El día de hoy finalicé, no este curso, pero finalicé pues la evaluación de todas las asignaturas y actividades que tengo a cargo. Entonces, sé que esta actividad yo la tuve que haber evaluado en el transcurso de la semana. Si me equivoco, por allá tuvo que haber sido el miércoles, si no estoy mal, martes, miércoles. En términos generales, la participación fue adecuada. Em, Algo relevante, pues aspectos que yo mencioné en la sesión de bienvenida. Uno, en el caso de los foros, recuerden que existe una particularidad con los foros que diferencia las tareas y es que ustedes pueden observar las participaciones que realizan sus compañeros y a partir de esa participación pueden realizar comentarios. Esa es la intención del foro, ¿no? Generar un debate académico con bases, con fundamentos académicos. Em, Ese fue tal vez uno de los puntos que posiblemente muchos tuvieron negativo, no desarrollar ese ejercicio de participación, de interacción que hace parte de la actividad. Y otro muy importante es el cumplimiento de las normas APA, ¿no? Creo que fue uno de los criterios que yo hablé, mencioné durante la sesión de bienvenida. Les mencioné un poco del cumplimiento que era necesario desarrollar en las normas APA, hacía una parte de las reglas del curso, es una temática que hoy en día está muy eh, en el medio, ¿no? O sea, se ha hablado mucho estos últimos días sobre respetar la propiedad intelectual, ¿no? Más que todo pues, por temas políticos, pero es evidente que si en un medio académico nosotros debemos respetar esa propiedad intelectual, debemos cumplir siempre con las normas APA. Lo que le está sucediendo aquí ya está la presidenta de la Cámara es precisamente eso. El plagio que encontraron en su tesis, el plagio que encontraron en su trabajo de grado, se debe a sencillamente no hacer cumplimiento a esos ejercicios de citación y referenciación. Dos casos puntualmente. Plagio completo en textos eh, copiados textualmente. Eso sí pudo haberlos utilizado así exactamente igual, pero referenciar a la persona que lo dijo, ahí se hubiese salvado por ese lado. Y los parafraseos, ¿no? Los parafraseos son cuando uno toma la idea de alguien más y, y lo traduce en otras palabras, en sus palabras. ¿Sí? Por ejemplo, em, la innovación es una fuente de ventaja competitiva. Eso no me lo inventé yo. Yo no he hecho un ejercicio, un estudio que me permita llegar a determinar o a llegar a hacer esa aseveración. Eso lo dijo en su momento Michael Porter. ¿No? Entonces yo no puedo tal vez decirlo en las mismas palabras que él lo dijo, pero utilizo un parafraseo. Esa es la idea principal. La innovación es una fuente de ventaja competitiva. Y lo parafraseo, lo coloco a esa persona como el autor de esa idea. Cumpliendo con esas normas, no se evita ese tipo de inconvenientes, ¿no? Esto es algo que cualquiera le puede llegar a pasar si no cumple, ¿no? Y ustedes que están desarrollando un ejercicio académico ya de un nivel mucho más alto como un posgrado, pues es importante que lo cumplan, ¿no? Siempre. Bien, las actividades que están asociadas a nuestro módulo número 2, en primer lugar es la tarea evaluación del caso de negocio, como lo digo, no me equivoqué, la apertura es para el día lunes 6 de diciembre.
pero yo voy a adelantar la fecha de habilitación de esa actividad. En lo posible, recomendación de mi parte es que traten ustedes de realizar lo más pronto posible la presentación de esta tarea. No dejen para el último fin de semana. Traten de hacerlo, por ejemplo, este fin de semana que viene. Con eso, si es posible, habilitaré esta actividad número 3 este próximo lunes 29, para que cuenten con esa semana adicional para, como ya les dije, tratar de observar la actividad, tratar de plantear el ejercicio. Recuerden que dentro del material de estudio, acá del módulo número 2, ustedes encuentran un video que se llama video presentación, ejemplo de evaluación de proyecto, donde yo explico un ejercicio similar. Es muy, muy similar a lo que ustedes deben desarrollar. ¿Listo? Bien. Esa actividad tiene cierre el día 20, perdón, 13 de diciembre. Para resolver dudas sobre este ejercicio, nosotros tendremos un encuentro sincrónico el, ese mismo lunes 6 de diciembre. Bueno, como ya les dije, van a contar con por lo menos unos días de anticipación, un fin de semana por lo menos de anticipación, para que traten de plantear el ejercicio. Y nos encontraremos en esta sesión sincrónica donde resolveré dudas o inquietudes sobre cómo desarrollar el ejercicio. Yo sé que por lo menos deben existir 3 dudas, de eso estoy seguro, ¿sí? Que deben existir por lo menos 3 inquietudes que ustedes tengan sobre cómo desarrollar el ejercicio. Por eso es que se hace una sesión en particular para resolver inquietudes. Listo, una vez cierre esa actividad, a las 8 de la mañana del 13 de diciembre se habilita la actividad número 4. Es una evaluación. eh, 5 preguntas, si no estoy mal, o 10, no recuerdo muy bien. Muy sencillas, muy fáciles, de las temáticas que pues están en el material y que junto trabajamos acá en los encuentros sincrónicos. Y finalmente encontraremos la actividad número 5, que es la evaluación acumulativa del curso, otra evaluación que se asemeja mucho a las evaluaciones desarrolladas tanto en el módulo 1 como en el módulo número 2. En esta evaluación número 4, pues muy posiblemente a ustedes les aparezca em, algunas preguntas asociadas a los estudios de factibilidad, ¿no? Temática que vamos a tratar precisamente en este encuentro sincrónico. Bien, bueno, entremos en materia. Precisamente, ¿qué son los estudios de factibilidad? Los estudios de factibilidad son ejercicios que nos permiten a nosotros reunir información para determinar la viabilidad de un proyecto desde diferentes perspectivas. Los estudios de factibilidad nosotros los podemos abarcar principalmente en 4 categorías: un estudio de factibilidad de mercados, un estudio de factibilidad técnico, uno financiero y otro legal y administrativo. Cada uno de ellos profundiza en temáticas, cada uno de ellos se encarga de evaluar diferentes aspectos, cada uno de ellos se encarga de indagar sobre diferentes elementos que, como lo digo, nos permitan deducir si realmente vale la pena eh, llevar a cabo, si realmente vale la pena desarrollar ese proyecto, o si preferiblemente nosotros buscamos desarrollar, desechar ese proyecto, desarrollar otro tipo de proyecto o modificarlo de alguna forma para poder hacerlo viable, que realmente el mismo pueda desarrollarse, ¿no? ¿Para qué nos sirve entonces desarrollar estos estudios de factibilidad? Bueno, tiene muchas ventajas. Nos permite realmente aterrizar la idea, ¿sí? Nos permite eh, hacernos una idea muchísimo más pulida, ¿sí? De eso que queremos alcanzar. Nos permite realmente observar el alcance y el resultado final que nosotros podemos conseguir. Pero lo que realmente nosotros podemos rescatar del desarrollo de estos estudios de factibilidad es el evitar que desarrollemos proyectos que no son viables, que desarrollemos de pronto allí proyectos que no nos van a permitir alcanzar algún tipo de beneficio, no nos van a permitir alcanzar algún tipo de utilidad. Entonces, los estudios de factibilidad tienen algunos objetivos establecidos. Uno de ellos, como ya lo mencioné, es determinar la viabilidad desde diferentes perspectivas, como lo es técnica, operativa, económica, legal del proyecto. Nos permite
entender realmente el problema que estamos queriendo solucionar. Todos los proyectos, como lo vimos en la sesión anterior, surgen a partir de identificar una necesidad o una situación problemática. Y ese objetivo que nosotros trazamos con el desarrollo del proyecto como resultado final del proyecto es un objetivo que responde directamente a esa problemática que hemos identificado, ¿no? Tiene una relación directa, tiene coherencia. En tal sentido, pues, cuando nosotros desarrollamos adecuadamente estos estudios de factibilidad, nos permiten definir muy bien ese objetivo que nosotros queremos trazar, pero lo podemos definir muy bien es a partir de entender realmente, tener una claridad plena sobre la problemática que nosotros queremos afrontar. Nos va a permitir, de cierta manera, encaminar, direccionar muy bien nuestros esfuerzos a ese objetivo y obviamente a solucionar esa problemática que tenemos allí plasmada, identificada. ¿Vale? Dentro del ejercicio de los estudios de factibilidad también podemos identificar la manera de plantear alternativas para su desarrollo. Nos permite evaluar diferentes formas, diferentes maneras, diferentes caminos que puede llegar a tener ese estudio, perdón, ese proyecto. Y nos permite, obviamente, tener una planeación general de las actividades que vamos a desarrollar. Esto está muy asociado particularmente al segundo estudio, que es el estudio técnico u operativo. Vamos a darnos cuenta que parte de estos estudios de factibilidad, especialmente ese segundo estudio, tiene relación con las fases de la metodología de gestión de proyectos que vimos en la sesión anterior, ¿no? Recordemos que era una fase por allí de investigación, de planeación, de producción y una fase de evaluación, ¿no? Esa fase de, de planeación y diseño, que era la segunda, se relaciona un poco con lo que es acá el segundo estudio de factibilidad que vamos a observar, que es el técnico, porque se realiza un ejercicio de descripción de las actividades que son necesarias a desarrollar dentro del proyecto para que podamos conseguir el resultado final, ¿vale? Como ya lo mencioné, ¿para qué nos sirven estos estudios de factibilidad? Primero que todo, para desechar y evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para planear adecuadamente la utilización de nuestros recursos. Y es que, nuevamente, recordemos, los proyectos tienen tres elementos fundamentales: el objetivo, el plazo y el presupuesto. Y al tener un presupuesto fijado, es necesario que nosotros realicemos una utilización adecuada de esos recursos que están limitados. No podemos malgastar esos recursos, sino que debemos utilizarlos adecuadamente. Y para poder desarrollar una utilización adecuada de esos recursos, qué mejor que desde un inicio realizar una planeación de su utilización. Y como lo mencioné al inicio de este apartado, nos permite aterrizar muy bien el alcance que realmente puede tener el proyecto. Cuando nosotros ya eh, aterrizamos la idea, cuando nos ponemos a evaluar desde esas diferentes perspectivas, como se dice popularmente, cuando ya le echamos lápiz al ejercicio, pues nos damos cuenta de la realidad, ¿no? Del alcance real que puede llegar a tener ese proyecto. Entonces, como lo mencioné, los estudios de factibilidad los podemos agrupar en esas cuatro categorías: un estudio de factibilidad de mercados, uno técnico, uno financiero y uno eh, legal y administrativo. El primero de ellos que podemos hablar es el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercados se trata de indagar, de investigar si realmente nosotros podemos identificar un número de consumidores o de personas que estén deseosas de alcanzar ese resultado que busca el objetivo del proyecto. Recordemos en la sesión anterior hablábamos que al inicio nosotros realizábamos un ejercicio de investigación, ¿de acuerdo? Yo por allí les mencionaba que cuando se desarrollaba esa etapa de investigación, nosotros tratábamos de indagar con potenciales consumidores para pulir muy bien el objetivo del proyecto. Pues bien, acá podemos tener cierta relación con este ejercicio. Acá lo que nosotros buscamos es, en primer lugar, indagar si realmente existe un número
mínimo de potenciales consumidores, de personas que estén interesadas en ese producto, en ese servicio, en ese resultado final que se busca desarrollar con el proyecto. Y no por allí que se trate de una idea mía, una idea loca que solamente se me ha ocurrido a mí y no existen más personas que estén interesadas en un producto con esas características, ¿m? Sino que existen más, ¿sí? Que existe un mercado potencial que adquiera, que consuma sus productos. ¿M? Me permitirá entonces demostrar que en efecto va a existir un mercado al cual se le van a vender, se le van a comercializar esos productos finales que se consigan con el proyecto. Nosotros vamos a poder encontrar principalmente cuatro resultados grandes, macro, de este ejercicio de investigación del mercado, del estudio de factibilidad de mercado. Primero de ellos, el que acabamos de mencionar, evidenciar que en efecto existe un número mínimo, un número X de consumidores que están interesados en adquirir un producto con las características que yo me he proyectado, ¿m? Que yo busco desarrollar, o un número potencial de personas que están interesadas en ese resultado que se quiere alcanzar con el proyecto. ¿M? Segundo, nos va a permitir hacernos una idea clara de qué es lo que quieren esos consumidores. ¿M? O como lo mencionaba en la sesión anterior, pulir muy bien la idea de resultado, la idea de producto o la idea de servicio que yo quiero desarrollar. ¿M? Creo que en la sesión anterior yo les decía, cuando uno ya puede indagar con el cliente, cuando puede hablar con él, cuando puede preguntarle qué quiere, qué desea, qué busca, qué esperan, X o Y producto o servicio, pues uno pule mejor esa idea de producto, ¿no? Si de pronto recuerdan que veíamos en esas fases de planificación de metodología de gestión de proyectos, una primera fase donde decía, ahí se establece un objetivo, una idea vaga de objetivo, lo mencionaba de esa forma y les decía, y posteriormente ese objetivo se pule a partir de identificar realmente qué es lo que quiere el cliente al hablar con él. Bueno, ese es el segundo resultado que nosotros podemos encontrar acá. Cuando nosotros desarrollamos un ejercicio de, de evaluación del mercado, de investigación del mercado, uno de los objetivos, o perdón, uno de los resultados que nosotros podemos encontrar es conocer muy bien qué es lo que desea el cliente, qué es lo que él quiere. ¿Sí? Podemos hacernos una idea de lo que él espera en esos productos que nosotros le ofrezcamos. Y en tercer lugar, también vamos a poder encontrar una proyección de esas potenciales ventas que nosotros desarrollemos. Dentro de este ejercicio de investigación del mercado, pues yo no solamente voy a identificar que existe potenciales consumidores, sino también puedo llegar a proyectar ventas que tenga mi emprendimiento, mi proyecto, mi organización en un periodo de tiempo, sea semanal, quincenal, mensual, pero podré llegar a realizar una proyección de las ventas que pueda llevar a desarrollar mi proyecto. Este resultado se utiliza más adelante en varios elementos, ¿no? Porque a partir de esa proyección de ventas, yo puedo hacerme una idea de cuánto necesito producir y puedo realizar una proyección de producción, una proyección de compras, una proyección de ingresos. De eso vamos a hablar más adelante, en los siguientes estudios. Pero acá como tal en este estudio podemos encontrar entonces una proyección en las ventas potenciales que tenga la organización, el proyecto. Y como cuarto resultado, nosotros vamos a poder conocer muy bien a nuestro cliente, las características que tiene nuestro cliente promedio. Y esto es lo más relevante de todo. Tal vez aquellos estudiosos que están en la especialización, tal vez en marketing digital, puedan a tener un concepto asociado a esto, ¿no? La importancia que es para la organización, para la empresa, para quien desarrolla un ejercicio comercial, conocer al cliente. Realmente no se trata de que el cliente me conozca a mí, sino de yo conocer al cliente. A lo largo de la historia han existido muchos emprendimientos, muy buenos emprendimientos, emprendimientos que desarrollan productos, servicios
que tienen un gran potencial dentro del mercado, que cuentan con personas, individuos que están interesados y deseosos de comprar esos productos con esas características, pero nadie los compra. ¿Por qué? Porque nadie sabe que existen esos productos. Es decir, existe un mercado que está deseoso de comprar un producto con esas características, pero como no saben que existe, nadie lo compra. Y eso no es culpa de las personas, es culpa de la organización que no se ha dado a conocer. Y no se trata de realizar enormes, gigantes inversiones en publicidad, mercadeo, sino de adecuar las estrategias para llegar a ese cliente final. ¿M? Entonces, recordemos, resultados que se obtienen a cada uno, evidenciar que efectivamente existen personas que están interesadas en ese resultado del proyecto. Número dos, em, conocer el detalle de lo que quieren, de las necesidades y requerimientos que tienen esas personas sobre ese resultado que se va a desarrollar con el proyecto. Número tres, realizar una proyección, ¿sí?, de consumo que pueden llegar a tener esas personas eh, sobre ese resultado en particular. Y número cuatro, el conocimiento sobre las características que tiene ese consumidor final. Porque a partir de conocer a ese consumidor, yo podré desarrollar diferentes estrategias. Podré diseñar estrategias de mercadeo, de precio, de promoción, de comunicación, de servicio, de distribución, de aprovisionamiento. Como lo dije hace algún momento, no se trata de realizar enormes inversiones en eh, publicidad, en radio y televisión, que valen muchísimo, a ver si me doy a conocer de mis clientes, sino conocerlos muy bien, más bien a ellos. Por ejemplo, a mí que me serviría hacer enormes inversiones en radio y televisión si la mayor porción de mis potenciales clientes no utilizan esos medios de comunicación. ¿Mm? ¿De qué me serviría a mí colocar un punto de venta enorme, gigante, llamativo, en la parte nororiental de la ciudad, si la mayor cantidad de mis potenciales consumidores están ubicados en la parte suroccidental de la ciudad? No tiene sentido, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento del cliente, es que yo podré desarrollar y crear estrategias que tengan realmente impacto, ¿vale? Y obviamente también hacer un uso adecuado de los recursos, poder optimizar muchísimo mejor los recursos con los cuales cuente para poder tener este impacto en el mercado. Segundo estudio, importante, el estudio de factibilidad técnica. ¿Y de qué se trata este estudio de factibilidad técnica? Bueno, este estudio de factibilidad técnica, como ya lo mencioné, podemos asemejarlo mucho al estudio, perdón, a la segunda fase de la metodología que vimos en la sesión anterior de planificación. Porque acá nosotros lo que ya vamos a desarrollar es un ejercicio de descripción, perdón. ¿Qué vamos a describir? Bueno, vamos a describir las características puntuales que ya tiene el producto. ¿Sí? Entonces, tomamos elementos del apartado anterior. El apartado anterior, recordemos, el segundo resultado que les mencioné es qué necesidades y requerimientos tienen los clientes. ¿Sí? Y eso acá lo traducimos. Traducimos esas necesidades y requerimientos en objetivos, ¿sí?, y metas que puede alcanzar el equipo operativo. Entonces, ¿cómo traducimos esas necesidades en algo que nosotros podamos desarrollar acá? Entonces, las personas quieren unos zapatos que los hagan ver más altos. Listo. Entonces, ¿cómo traducimos eso acá? Bueno, crear zapatos, por ejemplo, con plataforma, que los hagan ver más altos. Es una simple idea. Entonces, acá establecemos ya puntualmente las características y bondades que tiene el producto. Y junto con ello, realizamos una descripción del paso a paso de las actividades que se desarrollan en el mismo, ¿no? Voy nuevamente a recordar algo que hablamos en la sesión anterior. Cuando hablábamos de ese ejercicio de descripción de actividades, recordemos que nosotros inmediatamente ligábamos a esa descripción de actividades la identificación de hitos importantes dentro de ese ejercicio, la identificación de indicadores, ¿sí?, para poder medir esas actividades y la elaboración de cronogramas, ¿sí?, para
evaluar constantemente si nosotros, de cierta manera, íbamos por el camino correcto o si era necesario desarrollar alguna actividad em, correctiva de mejoramiento que me permitiera corregir el rumbo. ¿Bien? Entonces, como resultado de este apartado, encontramos bastante información realmente. Un resultado puede ser, por ejemplo, la ficha técnica del producto, donde yo describo la bondad que tiene ese producto, sus características, sus beneficios, sus cualidades, ¿sí? Y además los elementos con los cuales se ha desarrollado. ¿Qué otro resultado obtenemos acá? El estado de desarrollo. Una investigación de pues, los avances que se han desarrollado sobre un producto o un elemento con esas características. Por ejemplo, si hablamos de un ejercicio de emprendimiento y yo quiero desarrollar un carro, pues para desarrollar el carro yo no voy a inventar la rueda. No, yo parto sobre lo que ya se ha desarrollado. ¿Mm? Empiezo a partir de los avances que ya se han desarrollado, siempre respetando, obviamente recordemos, la propiedad intelectual, ¿no? Pero obviamente hay muchos elementos que yo puedo integrar sin realizar ningún tipo de violación a propiedad intelectual. ¿Mm? Y hay muchos avances tecnológicos, muchos avances intelectuales que son de libre uso. Ese estado de desarrollo me permite a mí pues, aterrizar muy bien de qué forma yo debo desarrollar las actividades para conseguir ese resultado final. El resultado más grueso, obviamente, es la descripción de actividades, porque es una descripción minuciosa y detallada del paso a paso que debe desarrollarse para llevar a cabo el ejercicio. Y obtenemos otro tipo de resultados también, como por ejemplo un conocimiento pleno sobre los costos, cuánto me cuesta a mí elaborar un producto, por ejemplo, cuánto se me da en materia prima, en mano de obra, ¿m? Cuál es el costo unitario de elaborar cada uno de esos productos. Puedo realizar una proyección también de acuerdo al resultado que obtuvimos también en el estudio anterior, que era el resultado número 3, ¿no? Recordemos, la proyección de ventas. De acuerdo a ese resultado de proyección de ventas, acá yo puedo realizar una proyección de producción, una proyección de las compras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vi que podré vender semanalmente, no sé, dije zapatos con plataforma, que podré vender unos 100 zapatos semanalmente, ¿m? Pues me hago una idea que para ello, pues yo necesito producir más o menos eso, cantidad, por lo menos, ¿no? Un poco, de pronto, tal vez un poco menos. ¿Cuánto necesito comprar de materia prima, por ejemplo, la semana para producir 80, 100 pares de zapatos? ¿M? Entonces allí voy proyectando información financiera del ejercicio, del proyecto. Em, Acá hay unos elementos asociados puntualmente a la factibilidad, ¿no? Esto que les acabo de mencionar me permite a mí darme cuenta si es viable desarrollar el proyecto o no, ¿sí? Por ejemplo, no, lo que quiero desarrollar son bicicletas plegables. Pero resulta que yo no cuento con los instrumentos, con la maquinaria, con los insumos para desarrollarlas cuando estoy realizando esa descripción del ejercicio. Allí es cuando yo me doy cuenta de la viabilidad, ¿sí? Si yo cuento con los elementos, con la materia prima, con los recursos, con los insumos, con la maquinaria para desarrollarlo o no. Si no lo cuento, entonces me doy a la idea de que no es viable el proyecto desde una perspectiva técnica, ¿sí? Entonces, este ejercicio me permite a mí evaluar si yo cuento todos esos elementos que les acabo de mencionar, si cuento con el conocimiento técnico para desarrollar el producto, si cuento con el personal, si necesito capacitarlo, si necesita capacitación, ¿dónde encuentro esa capacitación? Si necesito maquinaria específica, ¿la encuentro acá dentro del mercado o necesito, por ejemplo, importarla? Si esa maquinaria requiere algún tipo de elemento particular, lo encuentro acá, lo puedo desarrollar, necesito adquirirlo, cuánto me cuesta. Así es como nosotros podemos determinar la viabilidad técnica
del ejercicio. Por ejemplo, si quiero desarrollar, no sé, una tractomula eléctrica, ya existen, pero en su momento no era viable desarrollarlas. ¿Por qué no era viable? Porque necesitaban de una batería muy grande para que tuviese la capacidad de almacenar la gran cantidad de energía eléctrica que le permitiese eh, la movilización de una estructura tan enorme, ¿no? Y hoy en día, pues, el desarrollo tecnológico ha llegado a ese punto. En su momento se descartaba el proyecto de desarrollar un producto con esas características por la viabilidad técnica, porque no existían baterías tan grandes, no tanto el punto tan grande, sino que fueran grandes y livianas, no se convirtiera eh, en un elemento contraproducente, desarrollar una batería tan grande que a su vez fuese tan pesada que pues igual no le permitiera al vehículo movilizarse. Entonces, este creo que es un buen ejemplo sobre la viabilidad técnica. En su momento no habían muchas tractomulas eléctricas por esa razón particular, porque desde el punto de vista técnico no era posible desarrollar pilas grandes, es decir, de gran capacidad, que fuesen livianas. Próximamente ya están a punto de desarrollarse aviones eléctricos comerciales de pasajeros. Son aviones pequeños, pero precisamente los mismos se pueden desarrollar ya por lo mismo. Ya hay pilas que pueden abarcar gran capacidad y que no son tan pesadas. Bien, tercer estudio de factibilidad. Bueno, acá están los elementos que hace un momento les mencioné como resultados de este estudio de factibilidad: la ficha técnica del producto, el estado de desarrollo, la descripción del proceso, los requerimientos que obtenemos a partir del estudio de factibilidad de mercados, la proyección de la producción y de compras, que también está ligada a la proyección que obtenemos del estudio de factibilidad de mercados, de la proyección de ventas, y encontraremos unos costos de producción asociados a cuánto me cuesta producir cada unidad, cuánto me gasto en comprar, en materiales, en materia prima, y podré conocer los costos de producción en términos generales de llevar a cabo y materializar por lo menos las actividades del proyecto. Bien. Siguiente, estudio de factibilidad financiera. Este estudio de factibilidad financiera nos permite obtener un resumen de todos los apartados económicos que se trabajan y se desarrollan en el estudio de factibilidad, en los demás estudios de factibilidad. Este estudio de factibilidad tiene una particularidad, y es que toma cierta relevancia frente a los demás. ¿Por qué? Lo hablamos en la sesión sincrónica anterior. Muchos proyectos se desarrollan con un objetivo, y es el de alcanzar alguna utilidad, algún beneficio, ¿cierto? Una eh, retribución, ¿sí? Generalmente económica. Muchos proyectos precisamente no pueden desarrollarse por un motivo, y es que no se cuenta con el recurso, con el músculo financiero que le permita al proyecto desarrollarse, que permita desarrollar todo esto que hemos hablado, materializarlo, ¿sí? Eso hace que este estudio de factibilidad tome una mayor relevancia. Cuando uno habla de plata, entonces acá ya dice, bueno, acá me va a definir si económicamente es viable o no. O sea, realmente este es el que me dice si voy a obtener ganancia o no, y es el que dice si el proyecto es viable o no. Todos los proyectos me permiten a mí identificar si el proyecto es viable o no. El de mercado, si no existe mercado objetivo, pues sencillamente pues ya me puedo hacer la idea de que el proyecto no es viable, como lo vimos anteriormente. Si yo quiero desarrollar un avión gigante eléctrico y no cuento con una batería que tenga esa capacidad, pues ya me hago la idea de que ese proyecto no es viable. Entonces, todos los estudios de factibilidad son relevantes, todos los estudios de factibilidad son importantes, y cada uno de ellos puede llegar a determinar la no viabilidad de un proyecto. Para que un proyecto sea viable, deben cumplirse todos, ¿vale?
Entonces, este estudio de factibilidad sencillamente resume la información económica que nosotros obtenemos a partir de desarrollar los estudios anteriores. Me permite a mí resumir esa información, organizarla, entre comillas, jugar con esa información y evaluar si realmente ese proyecto es viable o no. El ejercicio que ustedes van a desarrollar pues se asemeja mucho a esto. Nosotros podemos encontrar diferentes herramientas que nos permiten evaluar financieramente un proyecto. Algunas sencillas que trabajamos acá en este espacio, en este módulo, es los flujos de caja proyectados. Precisamente eso lo van a aplicar ustedes en el ejercicio. Podemos encontrar también el valor presente neto, que se basa o se apoya en esos flujos de caja proyectados. Lo mismo la tasa interna de retorno, también se apoya en esos flujos de caja proyectados. Pero hay uno particular, y es que nosotros, como lo he dicho, los flujos de caja se convierten en un insumo fundamental, porque realmente, digamos que una determinación que se tome frente a esos resultados financieros que se obtengan no debería desarrollarse sobre el resultado en los flujos de caja, ¿sí? Porque los resultados que se obtienen en los flujos de caja proyectados, como se menciona, son unos resultados, es un dinero que allí se demuestra, valga la redundancia, nuevamente lo digo, proyectado a un futuro, ¿sí? Entonces no es un dinero que nosotros podamos tomar como tal cual, ¿sí? No lo podemos tomar exactamente igual al día de hoy. Ya vamos a hablar un poco más al respecto. Por eso está allí ese concepto de valor actual neto. El valor actual neto nos permite traer al día de hoy ese dinero que está proyectado a un futuro, para que nos hagamos una idea real de, de ese criterio. En el punto número 10 vamos a hablar un poco más sobre el valor presente neto. Siguiente estudio, el estudio de factibilidad legal y administrativo. Este estudio de factibilidad sencillamente busca evaluar que el proyecto cuente con todos los elementos estructurales y legales que se requieren para poder ejecutarlo, para poder llevarlo a cabo. Cuando nosotros hablamos de elementos estructurales, estamos hablando de la organización como tal, del sistema social que lo va a desarrollar, de la organización que se ha planeado en el flujo de su información, en el flujo de sus procesos, para evaluar que efectivamente exista una organización, exista una dinámica que permita que esos resultados se obtengan, que permita que se pueda desarrollar el ejercicio. ¿Mm? Em, encontramos también el ejercicio de evaluar los aspectos legales para asegurarnos que todo lo que nosotros vayamos a desarrollar en torno al proyecto, pues esté acorde a los lineamientos, a las regulaciones que se establecen en el mercado en el cual nosotros competimos, ¿vale? Entonces, en este estudio de factibilidad nosotros evaluamos planeación estratégica que se ha establecido el proyecto, la organización, la planificación del recurso humano, los marcos legal y fiscal, los aspectos laborales y ecológicos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de los aspectos que se evalúan acá. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un proyecto en el cual necesito personal y necesito contratarlo, ¿cómo lo voy a contratar? Por medio de un contrato legal, por prestación de servicios, ¿sí? Por hora labor, fijo, indefinido. Bueno, eso depende de las características puntuales que tenga el mercado en el cual yo voy a participar, ¿no? Porque no en todos los países, por ejemplo, existen las mismas formas de contrato, existen las mismas obligaciones. Este es un ejercicio que debe desarrollarse al momento de llevar a cabo ese estudio, ¿no? Evaluar cómo se desarrolla ese ejercicio, en qué obligaciones me veo yo eh, incurro al momento de desarrollar ese ejercicio contractual. Está asociado al aspecto laboral, el aspecto ecológico, por ejemplo. Si yo voy a desarrollar un producto que tiene algunas características o algún insumo que, por ejemplo, pueda llegar a generar alguna afectación y que está prohibido, ¿sí? Por ejemplo, si desarrollo un producto comestible que se parezca a las gomitas que hace un par de años prohibieron, ¿recuerdan? Que eran unas gomitas en forma
como de triángulo, que las prohibieron porque los niños podían ahogarse por la forma que tenía las gelatinas. No era una goma, era una gelatina. Pues bien, por ejemplo, si yo desarrollo un producto con esas características, posiblemente lo prohíban, ¿sí? Y vaya en contra de esa normatividad. Por ejemplo, si el producto que yo utilizo está relacionado con el asbesto, también tiene ciertos grados de prohibición. Entonces, obviamente estaría incumpliendo eso. Estaría desarrollando un producto que una vez salga al mercado, en pocos días posiblemente pueda ser prohibido, ¿no? Entonces, debo desarrollar este ejercicio para evaluar que todas las actividades que yo esté desarrollando, en primer lugar, cuenten con todos los elementos estructurales para que el proyecto pueda desarrollarse y en segundo lugar, me permita validar que todo eso que yo esté desarrollando está, digamos que cumpliendo con la normatividad de los entes que regulan el mercado donde yo participo. ¿Vale? Bien. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio de evaluación de los proyectos? La evaluación de los proyectos nosotros la podemos desarrollar en 4 momentos distintos. Podemos desarrollarla antes de ejecutar el proyecto y como ejemplo de la evaluación antes de llevar a cabo el proyecto están estos estudios de factibilidad. Estos estudios de factibilidad es una evaluación antes del proyecto. Me permiten a mí evaluar, ¿sí?, la proyección que tiene el proyecto, los potenciales resultados que puede llegar a tener. Es una evaluación antes de desarrollar el proyecto. Yo la realizo para darme cuenta si es beneficioso o no materializar ese proyecto. Una segunda evaluación que es dentro del proceso, es decir, una evaluación que se desarrolla, se realiza cuando ya se está llevando a cabo, cuando ya se está ejecutando ejecutando el proyecto. Y está muy asociada a, a esos criterios que mencionábamos en la segunda etapa de, el segundo estudio de factibilidad y en la segunda etapa de la metodología de gestión de proyectos. Está muy asociado a los indicadores, a los hitos, a los cronogramas que nosotros establezcamos para el desarrollo del proyecto. Porque son esas evaluaciones que nosotros periódicamente estaremos desarrollando precisamente con esos indicadores para darnos cuenta si vamos por buen camino, si estamos cumpliendo el objetivo, si estamos acorde al plazo y al presupuesto que inicialmente se estableció para el desarrollo del proyecto. Bien. Otro momento en el cual se desarrolla la evaluación del proyecto es una evaluación después del proyecto. Y acá sí estamos totalmente asociados a la evaluación que se mencionó en la metodología de gestión anterior, ¿no? En la fase final, cuando nosotros buscamos llevar al final las actividades del proyecto, buscamos conseguir el objetivo, ¿no? Y posteriormente evaluamos cómo se consiguió ese objetivo, si bajo los criterios inicialmente establecidos, si bajo el presupuesto que también inicialmente se estableció, bajo el plazo de tiempo que también inicialmente se había establecido. Es decir, si cumplimos con los 3 elementos que nos permitían a nosotros definir que efectivamente llevamos a feliz término nuestro proyecto. Y por último, una evaluación de impacto. ¿Qué impacto tuvo el resultado del proyecto en el mercado en el cual estuvo relacionado? Creo que yo les mencioné en la sesión anterior, muchos proyectos organizacionales son desarrollados por empresas que ya están estructuradas, ¿no? Recuerden que yo les mencionaba anteriormente, porque pues, utilizan sus propios recursos, hacen uso de los elementos con los cuales ya cuentan, lo que les evita realizar grandes inversiones y les permite diversificar sencillamente la manera como pueden obtener utilidades y ganancias. En tal sentido, podemos acá utilizar un ejemplo de precisamente cómo organizaciones han desarrollado esa actividad, han desarrollado ese ejercicio. Em, Encontramos, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de Bavaria. Bavaria es una organización que periódicamente, a lo largo de muchos años, ha desarrollado esa dinámica, la dinámica de desarrollar proyectos, utilizando los recursos con los cuales ya cuenta. Por ejemplo, ¿qué proyectos se han desarrollado? Muchísimos. Bavaria desarrolla sus procesos cotidianamente, normalmente, y en algunos momentos decide lanzar como proyecto un producto nuevo para evaluar posteriormente el impacto que tiene.
Y a partir del impacto que se genera, se toma la decisión si se continúa o se desecha ese producto que se desarrolló para tal vez mejorarlo más adelante. Podemos encontrar resultados de impacto beneficioso, impacto positivo, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, en esa organización Bavaria, em, las cervezas Club Colombia. Si ustedes de pronto hacen memoria y están en la edad, recordarán que Club Colombia, por ejemplo, era una cerveza que solamente era una, ¿no? Si no estoy mal, su color era negro con letras doradas, si no estoy mal, o letras rojas, no me acuerdo muy bien. Pero esa era la cerveza Club Colombia, la característica, ¿sí? Tiempo después, bueno, eso lo convirtieron en la que hoy se conoce como la dorada. ¿Mm? Y como resultado de un proyecto, salió primero la Club Colombia Roja. ¿Mm? Por un tiempo, era por un tiempo limitado, más o menos esos lanzamientos siempre los hacen casi a finalizar el año, porque obviamente es el periodo de tiempo con mayor consumo. Lanzaron el producto, un producto con muy buenos resultados, un gran impacto en los consumidores, ¿sí? En la tendencia que tenían muchos consumidores. Antes de eso, de la Club Colombia Roja, Club Colombia era una cerveza más que todo premium, ¿no? Entonces la diferencia entre el consumo era significativa. No muchas personas consumían Club Colombia. Después de el lanzamiento de esa cerveza, pues el consumo aumentó demasiado. La gente de pronto no le interesaba, no le importaba pagar un poco más por ese producto. Cambió la tendencia en el consumo, ya que hubo un impacto significativo dentro del mercado. Lo mismo sucedió después con la Colombia Negra, productos que se quedaron, pero de igual manera podemos utilizar el mismo ejemplo para evaluar productos que se han lanzado a partir de proyectos que no han tenido un buen impacto. ¿Mm? Sigamos por la línea de las cervezas. La primera cerveza cero que sacaron, el Águila Cero, no es la misma que encontramos hoy en día. ¿Mm? Este es un proyecto, perdón, de relanzamiento. ¿Mm? Un proyecto que se puso en el mercado, su impacto tuvo cierto impacto, el resultado del proyecto fue más o menos regular y se reevaluó, se reajustó y se volvió a lanzar. Ustedes pueden buscar en internet, primero fue un Águila Cero, la que tenemos hoy en día es Águila 0.0, que es distinta. Podemos encontrar también resultados que no han tenido ningún tipo de impacto positivo en el mercado. Póker Ligera, por ejemplo, fue un producto que salió con bombos y platillos, por aquí y por allá, pero que 2, 3 meses desapareció del mercado. Pero el mejor resultado significativo de un producto de Bavaria que no ha tenido ningún tipo de resultado ni impacto es ese producto Maltiz. Creo que fue, realmente no sé si, creo que era una gaseosa, pero fue un producto que salió al mercado y en una semana creo yo que fue retirado, ¿no? Fue un total fracaso por parte de Bavaria ese producto. Entonces, precisamente, esta evaluación de impacto me permite a mí determinar si el proyecto yo lo debo mantener en el mercado, porque hay que generar un cambio en la tendencia de consumo, o si debo realizar algún ajuste y relanzarlo, o si lo debo desaparecer, ¿vale? Bien, continuando con la temática ya para empezar a darle cierre a nuestra sesión sincrónica, la evaluación de los proyectos podemos desarrollarla a partir de los flujos de caja. Esta evaluación nosotros la podemos desarrollar antes, durante y después, ¿vale? Es una evaluación financiera de los proyectos. Los dos flujos de caja son elementos bastante sencillos, simplemente son un resumen de los ingresos que se obtiene de un proyecto, de los egresos, y encontramos la diferencia entre esos ingresos y egresos, una resta sencilla, ¿listo? Un concepto importante es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el instante, es el momento en el cual la organización em, encuentra que sus egresos son exactamente iguales a sus ingresos.
Y es que comúnmente, para poner en marcha un proyecto, como ya lo hablamos, es necesaria la inversión significativa de dinero y los ingresos son pocos. Entonces, primero son muchos los egresos, pocos los ingresos, pero la dinámica de la organización y la buena ejecución de actividades va a llegar a que en algún momento ese número de ingresos sea igual al número de egresos que tenga la organización y allí encontraremos el punto de equilibrio. A partir de allí es que la organización empezará a poder generar ganancias o poder generar utilidades. ¿Vale? Los últimos dos conceptos que es importante aterrizarlos el día de hoy, perdón. Uno es el de tasa interna de retorno. Es el porcentaje de recuperación sobre la inversión que va a obtener la persona que realiza la inversión sobre el proyecto. ¿Vale? Profe, ¿qué pasa si la TIR me da negativa? Eso significa que ni siquiera se va a obtener el resultado, ni siquiera se va a obtener la inversión que se está realizando. Si invierto 100 millones de pesos y una TIR me da negativa, eso significa que al finalizar el ejercicio ni siquiera voy a recuperar los 100 millones de pesos que invertí. Si me da cero, significa que justamente apenas voy a alcanzar a recuperar em, esa inversión inicial. Y a partir de allí va a significar un porcentaje de ganancia o de retribución que se obtenga a partir de la inversión realizada. ¿Listo? Pero concepto realmente relevante, valor presente neto. El valor presente neto, como ya de pronto aterricé la idea hace algunos momentos, es el mecanismo por el cual yo tomo un dinero que está proyectado a futuro y lo traigo al día de hoy para que me represente realmente lo que vale el día de hoy ese dinero. Un poco más fácil para entender esto. Yo no puedo tomar un dinero que esté proyectado a 10 años como si valiera exactamente lo mismo hoy. No es lo mismo lo que ustedes podían comprar hace 10 años con 10 millones de pesos a lo que pueden comprar el día de hoy con 10 millones de pesos. Y será muy distinto a lo que puedan comprar dentro de 10 años con 10 millones de pesos, ¿vale? Especialmente en estos días, ¿no? Que cada vez el dólar está más y más y más disparado. Y la inflación de nuestro país también cada día está más y más creciente. Esto se debe a que sencillamente a que el dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Esa pérdida de poder adquisitivo se da precisamente a partir de varias variables macroeconómicas, dentro de las cuales precisamente está la inflación. Pero sencillamente el valor presente neto me permite a mí, a partir de un factor de descuento, a partir de una proyección, por ejemplo, en esa inflación, en una tasa de interés, evaluar un dinero que yo tenga proyectado a un futuro, traerlo al día de hoy. Entonces, por ejemplo, ustedes en el ejercicio que van a practicar, parte está el desarrollo de esa actividad, que lo van a poder observar, como ya lo mencioné, dentro del material de estudio que encuentran en, en el módulo número 2, ¿no? Ese que resalté al inicio de la sesión sincrónica que les dije, video presentación. Ya no recuerdo muy bien cómo es evaluación, ejemplo de evaluación de un proyecto, creo que es el nombre del video. Bien, conclusiones importantes, bueno, ¿no? Todo lo que observamos acá eh, en nuestra sesión sincrónica, de qué se trata cada uno de los estudios de factibilidad, el de mercado, técnico, legal, administrativo y financiero. Cada uno de ellos es bastante importante y relevante para definir la viabilidad de desarrollo y de ejecución de un proyecto, ¿vale? Quiero darle el espacio a Andrés Giovanni, que lo veo conectado al encuentro sincrónico. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, comentario. Eh, pues, profe, no, yo tenía la duda, yo he escuchado pues lo que se denomina como el valor del dinero en el tiempo, ¿no? ¿Es similar al BPN o es algún concepto homónimo o simplemente, digamos que el BPN puede servir como un indicador, como, no sé si sea una medición ya más específica o sea similar a ese concepto que, por ejemplo, que uno utiliza, por ejemplo, precisamente, por ejemplo, en industria o cuando uno compra vehículos, por ejemplo, el valor en el tiempo del dinero, por ejemplo, relacionado con una inversión o con una
con un equipo específico que va a funcionar por tanto tiempo y que después hay que reemplazar, ¿sí? Más o menos como lo que uno cuenta en los inventarios, es más o menos tiene que ver con ese VPN, es similar. El VPN es la herramienta que nos permite traerlo al día de hoy, pero sí está relacionado con lo que tú mencionas, sí, en efecto. Cuando nosotros hablamos de dinero del tiempo, lo que estamos realizando es una depreciación, ¿no? Y lo que tú mencionas, por ejemplo, la maquinaria. Cuando nosotros tenemos en inventario, por ejemplo, una maquinaria, nosotros la utilizamos y sabemos que esa maquinaria nosotros cuando estamos desarrollando precisamente un estado de resultados de la organización, depreciamos esa máquina, porque su utilización en el tiempo eh, irá perdiendo valor. Lo mismo sucede con el dinero, es exactamente lo que tú mencionas. El dinero sucede que en el tiempo podemos denominar que es similar, pierde valor frente al tiempo. Pero el VPN en sí es una herramienta que nos ayuda a calcular eso, que nos ayuda a saber que, por ejemplo, dentro de 10 años yo tengo proyectado que mi negocio va a generar ingresos por 50 millones de pesos. Entonces yo digo, oiga, 50 millones de pesos es muy bueno que genere mi empresa ese ingreso. Pero a partir de diferentes variables, como te digo, de macroeconómicas, de inflación, yo puedo calcular y darme cuenta que al día de hoy esos 50 millones es como si hoy dijera yo, no sé, son 10 millones. Entonces ya uno dice, ah, bueno, ya no es tanto, ¿no? Por esos efectos de la economía. Efectos que cada vez parece como lo digo, se están acelerando más. Generalmente en nuestro país la tasa de inflación en los últimos años estuvo por alrededor del 3. Si no, bueno, no, si no estoy mal, creo que el más alto ha sido sí, creo que 3,65 si no estoy mal, y fue hace bastantes años. Y este año cerramos por encima del 5, ¿no? Y parece que sí, ahí por el 5,5, creo yo. Debería estar este año. Em, entonces eso es algo que afecta muchísimo esto, ¿no? Y la depreciación de nuestra moneda, pues precisamente es algo que se ha dado mucho más en estos últimos días. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, Andrés, el VPN es una herramienta que nos permite realizar ese cálculo, ¿vale? Darnos cuenta de precisamente esa depreciación que va a tener el dinero en el tiempo, tratar de traerlo al día de hoy, a la actualidad o al momento en el cual se esté evaluando el proyecto, ¿vale? Ah, ok. Profe, una pregunta, digamos, ¿uno tiene o cuenta con alguna herramienta que le permita, por ejemplo, unificar todos estos ítems de planeación financiera, o darle un puntaje, hacerle objetivo como para poder hacer un análisis como más, tal vez una medición inicial, algo muy objetivo que nos permita digamos que yo sé que estas mediciones no son exactas y son basadas en estimativos, pero existe esa posibilidad, una herramienta que, por ejemplo, le dé un puntaje a unos aspectos, por ejemplo, viabilidad laboral, viabilidad legal, viabilidad financiera, y que le permita a uno como mezclar todo eso y obtener un puntaje que le permita a uno tal vez decidir si un proyecto es viable o no es viable. No, no sé si eso sea posible o si existe algún tipo de herramienta que le permita a uno tener esa información o integrarla, Tomar mejor la dicho. decisión por allí. No, mira, Andrés, realmente, como de pronto lo mencionaba yo ayer en el desarrollo de la sesión, al momento de realizar un proyecto, es importante que todos estos estudios tú determines que son viables. Por ahí lo que te entendí es de pronto decir tú, bueno, tengo como una matriz de evaluación, ¿sí? Entonces tengo en listados la viabilidad, como lo dijiste, bueno, laboral, técnica, financiera, además. Entonces yo tener un listado y una matriz de evaluación que diga, bueno, esta la cumplo, esta más o menos, esta sí, esta no, esta sí, y obtuve un puntaje de tanto y si supero tal puntaje, es viable o no. Realmente, para que el de ejercicio sea óptimo y realmente se tomen decisiones adecuadas, todos los ítems deberían ser viables, ¿m? Porque realmente cualquiera ítem que no se cumpla puede llegar al fracaso del proyecto, o puede llegar al fracaso del ejercicio de emprendimiento, por ejemplo, ¿m? Eso no significa que cuando a ti te salga un ítem, un punto negro en la pared, pues inmediatamente tú eches al piso el proyecto que quieras desarrollar. Eso realmente lo que significa es que tiene que trabajarse nuevamente en la manera de volver viable ese ítem. ¿M?
Lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de, de la utilización, por ejemplo, de materia prima. Resulta que yo vaya a utilizar una materia prima que está prohibida. Entonces, bueno, no, tengo que desechar el proyecto y ya no puedo desarrollarlo. No, es tratar de validar cómo ese ítem, cómo ese criterio de factibilidad que no estoy cumpliendo, cómo puedo transformarlo. Obviamente, pues puede existir casos en que sea imposible, como en el caso que mencioné del estudio técnico, donde no se cuenta con los elementos mínimos para desarrollarlo. Ahí sí, pues ya es algo imposible, ¿no? Pero siempre va a existir la manera en que pueda modificarse, cambiarse algo para convertir ese proyecto en algo que sea viable. Por ejemplo, si el estudio financiero me dio a mí negativo y muestra que el proyecto yo no me va a generar resultados, digamos, que generen ganancias, utilidades, eso significa que inmediatamente yo tenga que desecharlo, ¿no? Puedo evaluar, tal vez cambio de insumos que me permita hacer el producto más barato, ¿sí? Cambio de algunas actividades, evaluar la manera, las actividades, las acciones que me permitan a mí convertir esos criterios que no estoy cumpliendo em, en finalmente resultados que sean factibles, que puedan llegar a desarrollarse. ¿Más claro, Andrés? Sí, sí, claro, sí, sí, profe. Sí, es que es como un área más como de experticia, más que de análisis, pues así muy, muy matemático, muy profundo, sino que es como de tener buen criterio, tal vez, y de integrar todas las áreas y Sí, buscar la es viabilidad de cada una, que exacto. Sí, tenga, sí, que se sí, integre. sí, no se pone a evaluar muy bien, tú lo dices, es una evaluación bastante amplia, ¿no? Sí, Y reúne muchísima información, realmente. Cuando uno más toma, por ejemplo, los dos primeros estudios, que son estudios, digamos que particulares, pero grandes, nomás un ejercicio de investigación de mercados es un ejercicio grandísimo. ¿M? claro. Un estudio técnico donde uno se ponga a evaluar todo lo que necesita para desarrollar un producto es algo enorme. Entonces Sí. es mucha información, pero esa información sencillamente, como lo dije al inicio de la sesión, permites que tú vayas a poner en marcha por allí de pronto proyectos o ejercicios que no son viables, ¿sí? No te permite planear muy bien tus actividades y utilizar adecuadamente tus recursos, principalmente. Ah, perfecto, perfecto. No, sí. Me parece muy interesante el tema, profe. Vale, Andrés, bueno, no. ¿Tienes alguna otra duda? ¿Inquietud? No, 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 profe, por ahora no, muchas gracias. Vale, perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por conectarte, por tu participación. Si no me equivoco, también tú estuviste en la sesión anterior, si no estoy mal. Sí, sí. Em, Muchísimas gracias por participar, por conectarte. Los demás compañeros que próximamente pues vean el video, si existe alguna novedad, comentario, inquietud que surja, recuerden, me pueden escribir por allí por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar al pendiente de resolver sus dudas, inquietudes o ayudarlos en las solicitudes que ustedes tengan, ¿vale? Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos. Les deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad, ¿vale? Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, profe, muy buena noche, feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego.